Ríos de Agua Viva, tu programa, te presenta el tiempo para la exhortación, consolación, edificación en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque escrito está: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Amado hermano, este es el mensaje para tu vida. Gloria a Dios. Padre bueno, bendito Rey Celestial, gracias por estar reunidos una vez más en tu presencia, Señor, dispuestos a abrir nuestro corazón y que tú derrames, Señor, el favor, la bendición, la unción sobre nosotros y de esta manera, Señor, poder afirmarnos más, tomando en cuenta la cercanía de tu regreso, Señor. Debemos estar preparados de forma integral. Bendito Padre Celestial, ayúdanos abriéndonos el corazón, Señor, porque si tú no nos abres el corazón, no podemos entender tu palabra, Señor. Bendito Rey Celestial, gracias en el nombre de Jesús, porque una vez más somos los beneficiarios. El congregarnos solamente nos ayuda a nosotros, nos bendice a nosotros, Señor. Bendito Santo, muchas gracias te doy por mi vida, porque una vez más me utilizas, Señor. Yo me niego y renuncio a mí mismo para que tú seas fluyendo, para que tú hables a través de mí, Señor. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Prepara nuestros corazones, Señor, en todo lo que se escuche, en todo lo que se hable. Señor Santo, veamos a ti como el origen de tu palabra, Señor. Santo eres por siempre, Padre bueno. Guarda a los hermanos que van a salir a dar testimonio de tu palabra. Susténtalos, Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Muchas gracias en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hoy día enseñar algo que es muy aplicable a nuestra vida cristiana. Se trata sobre las ataduras. Las ataduras, su nombre lo dice. Primeramente es importante que tú sepas que existen ataduras del Espíritu de Dios cuando nosotros vamos a hacer una liberación. Podemos atar a los espíritus inmundos con ataduras espirituales que vienen del Espíritu de Dios. Por otro lado, también existen las ataduras de impiedad, que son las ataduras del pecado, y también existen ataduras de enfermedades. La palabra nos va a dar una solución a romper al tratamiento de las ataduras, mas no nos muestra el origen. No hay en la Escritura un origen de dónde provienen las ataduras. Desde la antigüedad se habla de ataduras, que en este caso es netamente espirituales. Solo vamos a tratar hoy ataduras espirituales, no confundirnos. Por ejemplo, cuando a Sansón querían apresarlo los filisteos, lo ataban con una serie de ataduras durísimas, pero el hombre, como estaba con Dios, las rompía como si nada. No ese tipo de ataduras físicas, sino las ataduras espirituales. Y ya nomás quiero adelantarme en el sentido de que ¿cuál es el objetivo de una atadura? El objetivo de la atadura es que tú no puedas llevar adelante tu vida espiritual
en Dios. Es decir, va a ir en contra de tu vida espiritual. Y eso tú tienes que tomar muy en cuenta. Y también es bien sencillo, es relativamente fácil que tú personalmente detectes, que tú te ubiques, que tú te des cuenta qué tipo de ataduras tienes. En sí, cuando la persona, cuando el creyente dispone su corazón para hacer algo en el Señor, o tiene una actividad espiritual en el Señor, entonces cuando la persona está atada, de una forma muy real, muy lógica inclusive, la persona no lo hace. Porque las ataduras tienen una particularidad muy sutil. Actúan a nivel intelecto, en tu razonamiento actúan. Te daré un pequeño ejemplo. Digamos, tienes que hoy día ir a predicar. Y resulta que tu sobrina te llama en la mañana y te dice que te va a ir a visitar en el transcurso de la mañana. Entonces tú ese momento eliges y dices, bueno, es mejor que la reciba mi sobrina. Así actúan las ataduras. Obviamente que la persona tiene que tener algún basamento escritural para darse cuenta que está atada. Ahora, viendo de otra forma, hay ataduras a todo nivel, hay ataduras sexuales, hay ataduras sentimentales, hay ataduras de parientes, ¿no? Los lazos familiares, ataduras familiares, y ese tipo de ataduras todas tienen el mismo objetivo: no permitirte que tú desarrolles con normalidad tu vida espiritual. Como la palabra no nos muestra un origen, pero yo considero, esto es lo que yo considero, yo como siervo considero, de que las ataduras provienen de los pecados no confesados, primero, y de los pecados que no recibieron el tratamiento adecuado. Ejemplo, hay personas aquí súper mentirosas que mienten todos los días, o por decir 4 veces por semana, pero mienten, aunque en tonteras, pero mienten. Entonces esta persona ya no tiene la capacidad de arrepentirse. Ya miente como si nada. Y si se arrepiente, Señor, te pido perdón por haber mentido. Ya no hace todo el procedimiento. Cuando existe arrepentimiento genuino, mis hermanos y hermanas, tiene que haber cambio de actitud. Cuando el arrepentimiento no es genuino, sí, la persona se puede arrepentir, pero sabe que va a volver a mentir por X motivo, X razón, dentro de 2 o 3 días. Entonces eso va generando, porque cuando el profeta Isaías nos habla de las ataduras de impiedad, yo personalmente he analizado, he meditado, he visto, he buscado, impiedad es pues todo lo pecaminoso. El impío es aquel que no se somete a las normas de Dios. Es aquel que no obedece la palabra. Ese es el impío. Y el profeta Isaías habla de que el ayuno puede romper las ligaduras de impiedad. Entonces de ahí que saco la conclusión, ¿no?, que son los pecados que no han sido tratados como debe ser. Hay ataduras, ligaduras de malas costumbres. Y por decirles, volviendo al ejemplo, la mentira es una mala costumbre de muchos de los presentes. Mienten como si nada, ya no hay ese arrepentimiento para cambio de actitud. Porque el arrepentimiento es cambio de conducta. Cuando Juan el Bautista predicaba, les decía: el que roba
no robe más. ¿Qué quiere decir? Que cambie de actitud, porque eso es arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa con aquel que se arrepiente por aquí pasó? No cambia pues de conducta, sigue nomás en lo mismo. Y podemos añadir otros ejemplos, por decir, el odio, el resentimiento, las amarguras, la falta de perdón. Son cosas que van acrecentándose y la persona no puede salir en su momento. Las ataduras se van engrosando de tal manera que no las puede ya, aunque diga el nombre de Jesús, no las puede romper, porque su propio corazón es la que genera este problema. Entonces es importante que tú conozcas qué es lo que se puede hacer con las ataduras y qué es lo que está haciendo en ti, qué daño te está haciendo. Porque para finalizar el mensaje hablaremos de lo que es el rapto y cómo desgraciadamente la mujer de Lot estaba atada a. No sabemos a qué, pero lamentablemente esa atadura que tenía hizo que ella desobedeciera una orden directa. Una orden directa del ángel a su marido y de su marido a ella y a sus hijas. Entonces eso le cuesta la salvación. Se muere, se vuelve estatua de sal. Y eso debes tomar muy en cuenta. O sea, tú que quieres salir adelante, pero siempre va a haber algo que te impida. Siempre va a estar algo de por medio, ya sea cuestión de trabajo, cuestión de estudio, cuestiones sentimentales, cuestiones familiares. Siempre va a haber algo que te detenga. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice, todo tiene su tiempo bajo el sol. Tú no puedes decir, conforme a la sana doctrina, que no tienes tiempo. No puedes. Te estás engañando, estás tratando de justificar lo injustificable. Otra cosa, que eres una persona pésima, malísima en administrar tu tiempo. Pero jamás digas que no tienes tiempo. Porque la Escritura no miente, nosotros mentimos. La Escritura no miente y la Escritura no se equivoca. No puede existir rango de error en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es Jesús mismo. No puede haber equivocación. Así que toma en cuenta estas cosas. Y ya en el Espíritu de Dios puedes ir detectando a qué estás atado. Puede haber ataduras sentimentales, emocionales, ataduras a cosas que están al margen de la voluntad de Dios. Las cosas indebidas que a veces pensamos, sentimos o hacemos están al margen de la voluntad de Dios. Entonces uno, por su codicia, por su concupiscencia, por su deseo, empieza a frecuentar ese tipo de cosas y empieza a ligarse, empieza a atarse a esa determinada circunstancia. Y en su momento no le deja fluir, no le deja actuar en el Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han querido ayunar, por decir? Pero como se dice, ¿no?, de forma inexplicable, algo siempre sucede. Y ese algo siempre sucede es pues las ataduras. Es pues el diablo actuando a través de las ataduras, porque las ataduras provienen de él. Por eso son pues ataduras o ligaduras de impiedad. Entonces por eso la persona no puede. Siente algo siempre pasa. Alguna vez he escuchado muchas personas diciendo, algo me pasa, algo así. Quiero hacer esto, quiero justo ese momento, justo ese día, justo, pero justo. ¿Cómo es? Parece que las ataduras tuvieran inteligencia. Sí, son espíritus inmundos que actúan. Y estos están diseñados para impedir que tú hagas algo en el Señor. Otro ejemplo que te doy, estás orando y estás pensando en la comida para el día miércoles, por decirte.
Estás orando y dices, ay, ya no tengo carne para el miércoles. ¿Qué tiene que ver? Si no la tienes, bueno, acabas de orar y compras, pues. O si no, no comes carne pues, el miércoles, así de simple. Pero las ataduras en todo momento buscan interferir. Buscan detenerte, estrangularte. Justo en el momento quieres ayunar o ya estás en ayuno, te llama tu hijito y te dice, mamá, mi mujer está enferma, iré a almorzar a la casa. Ya está. Y como el hijito vale más que cualquier cosa, ya pues, la mamá se queda y ya, hijito, te voy a servir. Pero acompáñame pues, es que estoy en ayuno, pero mira, yo estoy viniendo después de un mes, punto. Simple, sencillo. ¿Se dan cuenta? Así actúan. Por eso les digo, en el intelecto, en el razonamiento. En el razonamiento actúan. De ninguna manera te dicen, yo soy una atadura del diablo y no quiero que ayunes, no quiero que vayas a congregarte, no quiero que... No, de ninguna manera. Actúan de forma intelectual. Siempre con una razón. ¿A cuántos de ustedes les puedo decir, por qué no se congregan el resto de la semana? Ya que la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y te aseguro que ya tienes una respuesta que solamente a vos te convence. Y me vas a decir, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Otra cosa, ¿qué más podrías hacer? Son dos cosas nomás las que nos impiden llevar una vida espiritual adecuada. Es el trabajo, que no es pecado, y es el estudio, que no es pecado. ¿Qué más podrías argumentar? Y según tú, son razones muy valederas. Muy bien para no congregarte, pero para que no ores de madrugada, los mismos argumentos. Para que no ayunes por lo menos 4 horas semanal, los mismos argumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que tu vida está súper atada. Y en todo momento vas a poner los justificativos intelectuales, los justificativos de razonamiento, en todo momento. Puedo decir, ¿por qué no vienes miércoles en la noche? Sábado, te es súper interesante los estudios de sábado. Contéstate, a ver, contéstate, en este momento contéstate. No tienes tiempo, punto. Pero yo entro a tu corazón y digo, es que tú no quieres. Y si sigo entrando a tu corazón, te voy a decir, es que eres un flojo. Es que eres una floja, es que eres una persona mal acostumbrada. Eso te voy a decir. Y obviamente que no me vas a aceptar eso. No me vas a aceptar. Entonces la persona está dando lugar y está aseverando, sin saberlo, que está súper atada a su vida. Las ataduras es un trato fácil. Sencillamente se las rompe. El Señor da el poder para romper ataduras en el nombre de Jesús. Cualquier tipo de atadura puede ser la más dura, la más gruesa, pero son las ataduras sexuales. Cuando la persona está sexualmente con una persona del mundo inclusive, o con una persona cristiana que da lo mismo, son las más duras. ¿Por qué? Porque produce un placer incalculable. Pero esas ataduras también se las puede romper. Y las más inexpugnables, las que no se notan, las ataduras que no se notan son las ataduras familiares. Lo que te ata a un familiar. Que obviamente son ataduras sentimentales. Muchas veces a un familiar no le vas a decir la verdad, supuestamente porque no quieres lastimar sus sentimientos. ¿Qué está operando ahí? Primero, tu cobardía. Tú no das testimonio de Cristo, primero. Segundo, eso, no quiero que se sienta mal. No quiero decirle la verdad, digamos, ¿no? Y ahí está operando esa atadura, esa dependencia sentimental a la persona. Y eso perjudica. En sí, las ataduras han de ser un tremendo y gran perjuicio. Amén.
Así que no te conviene tenerlas, desde ningún punto de vista. No te conviene y no justifiques las cosas que no haces para con Dios. Creo que el camino más prudente es reconocer que no quieres hacer y se acabó. Y Dios igual te va a ayudar. Él no te va a desechar por eso. Igual te va a tender la mano las veces que sean necesarias. Porque Dios es así. Por eso dice el apóstol Pablo que Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros lo neguemos, pero Él no puede. Y es por esa integridad de fidelidad que tiene. No puede. Él no nos puede abandonar así por un error cometido. No puede. Porque ama demasiado, porque es un Padre bueno. Es un ser que ha dado su vida por nosotros. Entonces las ataduras para los ojos de Jesús son errores nuestros, que nosotros generamos. Cuando no tratamos un pecado como debe ser, por decirles los celos, la persona celosa, tremendamente atada a la desconfianza, a la inseguridad. Y no hace nada por romper. Y se justifica, eso es lo peor. Justificas algo malo que tienes. Y dices, no, es que este es un mañudo. Aunque sea un mañudo, aunque sea un playboy, lo que sea, tú no deberías tener celos y punto. Por tu integridad espiritual. Tú no puedes actuar en relación a los demás. Por más que a tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, no puedes. Pero la atadura te hace razonar. Ah, no, este está andando con otra mujer. Ya está andando, ¿qué puedes hacer? ¿Le vas a echar ácido en la cara para que ya no ande? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a dejar una marca? ¿Lo vas a amenazar? ¿Vas a usar a tus hijos ahí de pretexto? ¿Qué? Con una mente totalmente perdida, extraviada de la voluntad de Dios. Al playboy lo único que habría que hacer es perdonarlo, ¿no? Y decirle, oye, evita hacer estas cosas. Estás dañando la integridad mía del hogar. Pero no, por lo contrario, la persona se enciende en rabia, en venganza, por ahí le hace lo mismo. Porque hay personas que son así, me la hizo, yo también. Si me hizo una, yo se la hago dos, así. Y eso, en gente cristiana, no es nada bueno. Es algo deplorable, es algo sumamente vergonzoso. Gente cristiana, ¿no? Pero el mundano no se hace lío. Vamos a ir a la primera cita doctrinal que nos habla de las ataduras y a la vez nos está hablando de una de las armas más poderosas que existe, que son armas espirituales, que en este caso es el ayuno que hace tanto tiempo voy predicando en el desierto. En el desierto, ¿quién te escucha? La paja brava, la arena y tal vez algún escorpión que está andando por ahí. ¿No? Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero no es, pues no, ustedes no piensen que iba a medio desierto y predicaba, no, sino que eran corazones secos, corazones desérticos, a eso se refería. Y muchas veces hago eso, y cuando se ha hablado del ayuno, casi normalmente ha sido predicar en el desierto. Amén. Pero yo no me canso y hoy les vuelvo a mencionar esta palabra, poderosísima palabra, que está en Isaías 58, en el verso 6. Nosotros, como Ríos de Agua Viva, somos muy meticulosos en basarnos en el escrito está. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está escrito proviene de Dios primero. Y todo lo que está escrito tiene poder. Amén. 58 verso 6. Entonces tiene poder. Cuando uno es
muy observador de lo que está escrito, Dios ha de respaldar tu fe. Porque no tenemos otra esperanza más que la palabra del Señor. Dentro de la palabra están detalles como este, y también hay grandísimas promesas, también hay solemnes advertencias, y también hay parámetros de castigo para el desobediente. No todo es amor ni salvación. Hay también los parámetros de castigo, lo cual usted debería tomar muy en cuenta. Estamos viviendo últimos días. Hermanos, el día jueves habíamos suspendido nuestra oración intercesora para orar por el miedo que tienen los hermanos del coronavirus. Porque no es tan así como parece, ¿no? Existe miedo. Ayer nomás se ha confirmado un caso en el Ecuador. Brasil, Ecuador ya están en Latinoamérica. Cualquier momento nos vamos a enterar de que en Bolivia ya hay un caso. Entonces el miedo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tu fe vaya disminuyendo. Entonces, es importante congregarse. Por el bien de ustedes, les digo. Yo estoy acostumbrado ya durante años a ver 5, 10 personas en un estudio. Ya, a mí ya no me extraña, digamos. Pero deberíamos darle un poco más de importancia a lo que viene. Hermano, si te cae el coronavirus, te vas a morir, así de simple. No existe cura todavía. Si Dios lo permite, los judíos tal vez en un tiempo breve puedan descubrir la vacuna contra este virus. Pero entre tanto, te puede suceder a cualquiera de nosotros. Isaías 58, verso 6. Textual. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? El ayuno que Dios escoge, el ayuno que a Él le agrada, lo que Él quiere. ¿Para qué sirve este ayuno? Ahí lo primero, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Pregunta. Hay que ver un poco el contexto de esta pregunta que hace el Señor. Porque en aquel entonces el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ayunar por las cosas que ellos querían. Y no necesariamente bajo estos 4 parámetros que Dios decide. Por eso Él dice, este es el ayuno que yo escogí. Alguno de ustedes, tal vez si fuese de otra iglesia, diría, voy a empezar a ayunar para que Dios me provea un auto. O voy a empezar a ayunar para que Dios me dé una casa. No sé, si quiere, hágalo. Pero el ayuno que Dios escoge es efectivo para la liberación espiritual. Aquí yo no veo, digamos, muchos bienes materiales aquí. O voy a empezar a ayunar para que mi hijo que está mal en matemáticas apruebe este año, digamos. No le veo. Aquí yo veo algo netamente espiritual. Aquí nombra 4 factores que son un tremendo impedimento para el crecimiento espiritual del creyente. O sea, impide. Las ligaduras de impiedad, los yugos de opresión impiden que el creyente crezca como debe ser. Le impiden, son impedimentos. Entonces el ayuno allana estas depresiones, estos problemas, saca del camino estos obstáculos. Por eso Él dice, este es el ayuno que yo he escogido, yo. Imagínate, Dios hace todo bien, Dios no se equivoca para nada ni en nada. Dios es un Dios perfecto. Y si Él escoge algo, eso quiere decir que tiene 100% de efectividad. Esto nunca va a fallar.
Ahora, volviendo a la aplicabilidad, para muchos de ustedes que tienen una pésima, mala costumbre espiritual, no ayunan. No ayunan, ¿por qué? Porque son unos glotones, y no es necesario que uno sea gordo para ser glotón. Sencillamente no puede dejar de comer. ¿Será que es una persona muy acostumbrada a la comida? ¿O es una persona muy ansiosa que no puede estar sin comer? Y si no está comiendo, está mascando chicle. Y si no está mascando chicle, está hablando, cosa que no puede. Pero si uno pone de su corazón, pone de su voluntad, le aseguro que lo logra. En su momento, cuando hemos hablado sobre este tema, les dije, preparen sus cuerpos. No es así nomás, no puedes someterlo a tu cuerpo a 24, 40 horas de no comer alimento. No está acostumbrado, vas a colapsar, te va a hacer mal. Hazlo periódicamente, hazlo de a poquito, 3 horitas, 4 horitas, así, por semana vas subiendo. Pero ¿qué pasa cuando esta persona X está atada? No da importancia. Y eso es lo peor con lo que vamos a cerrar este mensaje. Para los burladores, que dice, uno entiende, dice, burlador es aquel que se hace la burla. Pero yo nunca me he hecho la burla de la palabra, dice. No solamente es eso, hermanos. El burlador es el que menosprecia. El burlador es el que no toma en cuenta. El burlador es el que hace muecas. Mueven la cabeza, hablan con las manos. Sobre todo ese meneo de la cabeza, así, ¿no? Cuando amenazas o cuando algo que escuchas no te parece, meneas la cabeza. Eso había sido burlador también. Si digamos alguien da un testimonio y la persona no le parece y en su corazón dice qué cosa es eso, ese también es burlador. No es necesario que se esté riendo o que se esté haciendo la burla, como nosotros entendemos en el idioma español. Que es un burlador, es uno que se está haciendo la burla de algo, es un payaso en otras palabras. Y no necesariamente en una reunión cristiana hay burladores como tal, pero sí hay personas que menosprecian la doctrina, que les parece una locura. Un ejemplo, una locura hablar del anticristo, que es el próximo gobernante mundial y que va a haber demonios en las calles en aquel entonces, que van a violar no solamente a ancianas, a ancianos, mujeres y varones, y que van a matar así a cualquiera que no quiera aceptar a la bestia como su Señor o como su Dios. Y entonces aún un corazón intelecto dice, no, esto me parece ridículo, esto me parece una exageración. Y conforme a los diccionarios, eso había sido burlarse. Por eso les decía, en esta obra nosotros somos muy respetuosos del escrito está. Si en la palabra está, está pues. Y tú no tienes que desviarte de esto. Si no puedes ver lo conveniente. Si en otras iglesias se hacen la burla, dicen, no creo que sea tan así, no, yo creo que esto es muy exagerado, puedes irte a esa iglesia, donde menosprecian, donde se burlan del escrito está. Uno tiene que ser muy observador de lo que está escrito y tener reverencia. Si aquí la palabra dice que el ayuno que Dios escoge es para romper ligaduras, pues es para romper ligaduras. Ahora tú quieres usarlo para aprobar un examen, problema tuyo. Quieres usarlo para comprarte un auto, problema tuyo. Pero aquí textual dice que es para romper ligaduras de impiedad. Y que rompas todo yugo. El yugo es algo mucho más elaborado, es algo mucho más duro. El yugo es un pecado, por decirte, la mentira. Es un pecado que te ata al mundo, porque el yugo como tal tiene una finalidad, une dos cosas, dos extremos une el yugo. Entonces te está uniendo al mundo a través de la mentira. Es un ejemplo la mentira. Y tal poderoso es este ayuno que Dios escoge que puedes romper ese yugo. Amén. Las cargas de opresión. A ver, mamás todo el tiempo preocupadas por el colegio de los chicos, su mayor preocupación, como si eso fuera salvación.
Claro, va a salvar el año, no se va a aplazar, digamos, ¿no? Y la gente va a hablar bien y se encuentra, ¿no? ¿Y qué tal la Panchita? Todo bien. ¿Y cómo le está yendo en el colegio? Sí, todas sus tareas. Es la abanderada del curso. Eso les gusta a mucha gente. Que a la Panchita la vean, pucha, qué buena estudiante, ¿no? Entonces la persona vive para mostrar que la Panchita es buena estudiante. Pero su vida espiritual, cero. Esa chica no sabe ni dónde está 2 de Corintios. Está buscando en Crónicas. No sabe qué es el libro de Judas. Dice, el libro no, es una hoja, es un capítulo. Judas. Están buscando la tercera de Pedro, confundiéndose con la tercera de Juan. Pero la Panchita es buena estudiante. Esa persona tiene ligaduras, del que dirán ligaduras sociales, ligaduras para aparentar, no que la gente le diga qué bien. Cuando alguien se encuentra con alguien en la calle y ¿qué tal el Ángel? ¿Cómo estás, Ángel? Todo bien, dice. Pero este tipo está cero, pero es todo bien. Todo bien están, sí, todo. ¿Y qué tal tu hermanito? Muy bien. ¿Y qué tal tú? Todo bien. Ese es el hablar de las personas. Todo bien. Pero el cristiano no debería ser así. El cristiano debería decir, y aquí perseverando en las cosas de Dios. Cuando a mí me saludo con alguien, ¿sí? ¿Cómo estás aquí luchando? Y un día uno me dijo, che, pero ¿por qué? ¿Por qué no proclamas bendición? Porque estoy luchando, hermano. Le digo, el día que deje de luchar, o estoy en pecado o me he muerto. Porque la vida cristiana es constante lucha. Tienes que hacer el esfuerzo que Dios le manda a Josué para mantenerse. A Josué le dice, séte valiente y esforzate. Pablo a Timoteo le dice, esforzate en la gracia. No es así nomás, todo bien, no, siempre vamos a tener dificultades. Amén. Pero que las cargas de opresión, decía, es la preocupación. ¿Qué te preocupa en esta vida? ¿Tu trabajo? ¿Te preocupa qué? ¿Los estudios? ¿Te preocupa tu profesión? ¿Qué te preocupa? ¿La enfermedad del pariente, del hijo, del papá, de la mamá? ¿Tu propia enfermedad? ¿Qué te preocupa? ¿Tu casa? Si te mueres, ¿dónde se va a ir tu casa? Tu casa se va a quedar ahí nomás, pues. Los herederos decidirán. Pero tú te aferras y dices, te preocupa tu casa, te preocupa tu bien material. Y eso, conforme a la Escritura, es una carga de opresión. Vayamos al concepto, a la pequeña definición de opresión. ¿Qué es opresión? ¿Qué es opresión? ¿Alguna vez se han sentido oprimidos? ¿Nunca? ¿Nunca se han sentido como que tienen que aprobar un examen y sienten opresión, ¿no? Y se desesperan? Dice el ayuno, poder de Dios, que puedes soltar esa carga de opresión. Porque una persona oprimida no puede llevar una vida normal. No puede, definitivamente no puede. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que está causando presión en el corazón? Al margen que tengas una cardiopatía, o sea, una enfermedad en el corazón. Estamos hablando netamente de lo espiritual. ¿Qué te preocupa? Mamá, papá, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Mamá, papá, a ver, pregunto, nadie dice nada. ¿Qué te preocupa? ¿Qué? Esa preocupación no te deja fluir en Cristo. No te deja. Y el ayuno ha sido diseñado para que sueltes eso. Por eso dice pues Dios, este es el ayuno que yo he escogido. Dejar libres a los quebrantados.
otra de sus virtudes. ¿Qué es un quebrantado? Una persona que sufre, una persona que llora, una persona que carga una herida, que tiene dolor en el alma. Eso es un quebrantado. Una persona que sufre, no necesariamente por el quebranto que existe delante del Espíritu de Dios, sino por algo le ha pasado. Algo está arrastrando un trauma, está arrastrando una frustración, pero desde su niñez. Y te dice la palabra, este ayuno te libra, mira. Y aún así, después de hoy día, ninguno casi va a decir, voy a empezar a ayunar. Porque su vida está atada, ya sea al trabajo, ya sea a los estudios, de forma muy objetiva. Y no va a poder ni siquiera 3 horas semanal, ni siquiera diario. Y a la siguiente semana serán 4 y así sucesivamente. Y ahí estas personas comprobarían que el Espíritu de Dios vivifica, te sustenta. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Personas atadas a sus criterios, atadas a sus objetivos, que no les permiten. Están escuchando y no están escuchando a la vez. Entonces, la palabra, esta poderosa palabra, dice que te rompe ese yugo de esclavitud. Tú estás atado al mundo, estás atado ahí. Te diré, Dios te ha provisto ese trabajo, ¿para qué crees? ¿Para qué crees? Los que trabajan, pues, ¿para qué cree que le ha provisto un trabajo? Para sustentarle, ¿sí? ¿Para qué más? ¿Para que se aparte de él? No, dice, pero igual te apartas. Ese es nuestro gran problema. Señor, señorita, ¿usted quiere ser buen profesional? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios le está proveyendo esa profesión? Amén, me van a decir. ¿Y tú crees que eso es razón por la cual te apartas del Señor? Pero lo haces. No es la razón, pero lo haces. Entonces rompe, es un yugo espiritual. Igual vas a estudiar. Igual vas a ser un brillante profesional, te lo garantizo. Si tú se lo entregas a Él, si lo pones a Él primero, vas a ser un eximio estudiante y vas a tener trabajo aquí, así. Pero como tú has escogido el otro lado, el lado humano de las cosas, donde no le das la gloria a Dios, donde ese estudio que tienes es más importante que tu vida espiritual. Porque gracias a tu estudio, hace tiempo que no oras, hace tiempo que no lees, hace tiempo que no ayunas. De vez en cuando, cada que puedes, te congregas. Entonces tú has encarado tu estudio de forma natural, de forma humana, donde la cuestión espiritual no tiene lugar. Y obvio, pues es razonable, no tienes tiempo. Tú puedes decirle, Señor, con una leída quiero asimilar todo mi examen. Porque mañana en vez de estudiar quiero orar. Dime si no te puede abrir el entendimiento. Dime si no te puede dar sabiduría, que tus catedráticos se podrían admirar inclusive. Cuando yo era universitario estaba estudiando en farmacia y se lleva a sociología. Yo no sé por qué ni para qué. Entonces el sociólogo explicaba sus cosas, ¿no? Y un día le dije, licenciado, ¿podría poner mi punto de vista? Claro, pon lo que tú piensas y lo que tú... Y le escribí pues muchas cosas del Evangelio, que cuando calificó me ha aprobado. Porque ¿quién se iba a estar leyendo libros de sociología
A mí personalmente me aburre la sociología. Pero eso hice y el Señor me puso en gracia delante del licenciado. Porque en ningún momento negué lo que era. Entonces, cuando tú manifiestas a Cristo en tu vida es muy distinto. Y eso para los estudiantes, ¿no? Para aquellos que de su estudio han hecho un Dios. Hasta joroba les ha salido tanto estudiar. Porque no están poniendo primero. Si tú lo pones primero al Señor, todo se te abre. Todo. Si en el trabajo te quieren hacer algo injusto, acudí al Señor. Aunque te voten, vas a ver que te da un mejor trabajo. Si lo pones por delante a Él, es distinto. Amén. Por eso, como estás atado, puedes empezar a utilizar esta arma. Les voy a dar una pauta, Isaías 52, verso 2, una pauta de la autoliberación en relación a las ataduras. Existe una autoliberación, que obviamente este verso está extraído de un contexto netamente profético, pero me interesa que ustedes sepan que está escrito. Y dice el verso 2, sacúdate del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén, suelta, ¿está conmigo en la lectura? Suelta, cautiva hija de Sión. ¿Dónde generalmente se manifiestan las ataduras? Cuello. A ver, así digamos, a tu mamá, tocale a ver su cuello. Si está como piedra, esta pobre persona está súper atada. Porque espiritualmente se manifiesta ahí. Por eso dice, levántate, solta tus ataduras. Y eso es una autoacción. Tú puedes hacer. Claro, tocándote no vas a soltar nada, solamente vas a comprobar que está duro. Ahí se está conglomerando cantidad de ataduras que tú a través del poder del nombre de Jesús podrías soltar. Amén, porque aquí dice, ¿no? Sacudite el polvo inclusive. Y el polvo necesariamente es una figura del pecado. Límpiate, límpiate. Te has contaminado, te has ensuciado con cualquier cosa, límpiate. Levántate y solta tus ataduras. Hija cautiva de Sión. ¿Qué es cautividad? Preso. Estás privado de libertad. Y te dice, limpia, solta. Y vas a ver tu cautividad desaparece. Para que tú, hermano, hermana, constates cómo Dios te da soluciones que funcionan. No estamos hablando de utopías, no estamos hablando que tienes que ayunar 20 días para que seas libre, no. Te está hablando de soluciones que funcionan. Que si tú tuvieses la disposición, que si tú le pusieras un poco más de interés a tu vida espiritual, con toda solvencia aplicarías estos principios. Pero ¿qué pasa? Hoy en día es muy común aquí en esta iglesia. Vienes, escuchas y te pierdes hasta la próxima semana. Si es que vienes la próxima semana. Por ahí te apareces después de 15 días. O por ahí, como muchos, por ahí se aparecen después de 21 días. Otros tal vez mensual. O como gran parte de ustedes, siempre tarde. En la alabanza hay liberación, pero usted siempre va a venir tarde. Desde que en este mes vamos a cumplir 20 años de vigencia. Hace 18 años vienes tarde y vas a seguir viniendo tarde hasta el día del rapto. No cambias. No hay una renovación en tu mente. No hay. Ya te has acostumbrado, te levantas tarde domingo y si te levantas temprano, primero seguro cocinas, después limpias, haces todo lo que debes hacer y recién te acuerdas, hay que ir a la iglesia.
y siempre vas a venir tarde. Esa es una mala costumbre tuya. Entonces son malas costumbres, pero aquí puedes hacerte una autoliberación. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que te falta? Voluntad y fuerza. Puedes tener la voluntad. No, desde mañana me meto en un ayuno, digamos. Pero no tienes la fuerza. Y la fuerza se la va adquiriendo de a poco. Mientras vas limpiando tu corazón, mientras te vas desatando, vas a ir adquiriendo fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque has demostrado que te interesa tu vida espiritual. A los que no les interesa, así nomás es. Por eso pues, aparecen, desaparecen cada mes y eso, aburrirse. Se pueden dar cuenta, hay gente tan atada, así, pero tan atada que no se da cuenta. Y a veces es por cumplir nomás. Hermano, escrito está, puedes soltar tus ataduras. ¿Qué nos demuestra esto? Que sí estamos atados. Y que eso se refleja por a veces, ¿no? A veces te va a doler la tercera cervical, la séptima diré. Ahí un huesito sale, ¿no? Esa es la séptima cervical. Y te frotas así y te duele. Y eso quiere decir que estás bien oprimido. Ponsaste un ayunito de unas 3 horitas, un ayunito de 4 horitas y soltá esas ataduras. Y verás que se cumple. Amén, mis hermanos. Amén. Vuelvo a repetir. Primero, el objetivo de las ataduras. No te dejan llevar vida espiritual como debería ser. Ese es su objetivo. Después, ¿cómo puedes detectar? Cuando quieres hacer algo en el Señor y se presenta algo razonable. Las ataduras, hermano, operan en tu razonamiento. Amén. Amén. Tenemos reunión esta noche, digamos, está lloviendo, no creo que nadie vaya. Ya está. Y te acoplas a eso y tú no vienes. Entonces así operan las ataduras. Y todo el tiempo andas justificándote. Todo el tiempo. Nunca vas a decir, sí, soy una persona floja. Soy una persona mal acostumbrada. Jamás vas a decir eso. Le vas a echar la culpa al perro, al gato, a tu marido, a tus hijos, al tío, a la tía, a quien sea, cosa que justifiques tu falta de interés por tu vida espiritual. Amén. Amén. Las ataduras están al margen de la voluntad de Dios. Cualquier cosita que haces al margen de la voluntad de Dios se va constituyendo una atadura. Pero ya hemos leído la solución. Ahora vayámonos a lo más duro, que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Vámonos al capítulo 17. El contexto desde el verso 26 definitivamente nos está hablando del día del rapto, que lo vamos a leer en este momento. Verso 26 en adelante dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Verso 32.
parece que cambiara de tema el maestro y dice algo tan aislado que está pero bien en el contexto. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Nada más, ¿no? Y después dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahí acaba una enseñanza crucial, fundamental, donde nos enseña que la mitad de la iglesia se va a quedar. Donde nos enseña textual, un matrimonio está constituido por dos seres humanos, un hombre y una mujer. Conforme a esta escritura, uno de los dos se queda. Porque el contexto del matrimonio, para aquellos que están casados, ya no serán dos, sino uno. Amén. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero ¿qué pasa normalmente en un matrimonio? Peleas, discusiones, ¿qué más? Resentimientos, odios, y todo eso se va acumulando durante los años. Lo que fue a un principio un castillo de ilusiones se vuelve una cárcel de amarguras, porque no habíamos sido como creíamos que éramos. Nos habíamos ilusionado demasiado, sobre todo las mujeres. Muy ilusionistas son. Les gusta hacerse ilusiones, porque viven al día. Hoy día le ha dicho, eres la más hermosa, y cree que toda la vida le va a decir lo mismo. Y no es así. Aparte de que uno cambia ya, pues, ya no es tan hermosa como antes, ¿no? Pero la mujer quiere seguir siendo la hermosa cuando era a sus 18. Ya, imposible, pues, hermano. Ya no se puede. Entonces, mujeres casadas tienen que renunciar a ese su ilusionismo. Porque a raíz de ese ilusionismo vienen las decepciones. Y la decepción tarde o temprano te va a traer el rencor. Y el rencor es una manifestación de odio. Y punto. Ahí sí tu matrimonio ya está partido en dos. Y ya no se cumple lo que Jesús decía, ya no serán dos, sino una sola carne. Entonces, qué terrible, uno de los dos se va a quedar. Y uno dirá, ¿para eso me he casado? ¿Para eso has querido casarte? Porque Dios no te ha dicho, cásate. Tú has elegido, tú has dicho, me caso, me caso, me caso, me caso. Es el hombre de mi vida, no me puedo quejar y punto, ya lo quiero a morir y ya. Estoy ciega, loca, con mis orejas grandes, listo, ¿no? Todos le han dicho, no, mira cómo ya es viejo, que nada, no. Están queriendo evitar mi felicidad, yo me caso y ya, listo. Ya vienen los problemas. Pero Dios da solución. Aquí estamos hablando de un problema extremadamente serio. Si rebuscamos en la doctrina, Dios provee el esposo, Dios provee la esposa. Pero no nos ha provisto un esposo o una esposa para que nos quedemos en el día del rapto, sino para que nos vayamos como uno. Por eso el Señor en su sabiduría dice, desde el Génesis, ya no son dos, sino uno. Entonces el desafío para el matrimonio es fusionar el alma. El alma tiene que tener un solo sentir, un solo pensar, una sola directriz. Cuando se trata de educar a los hijos, tiene que ser una sola palabra, una sola orden y una sola forma de castigo. No puede haber dos. Entonces ahí se nota la división en el matrimonio. Pero se llevan muy bien. Van a pasear, van al 2x1 en los cines, comen, todo, sí. Se llevan bonito, sí, se llevan bien. Pero están separados,
tú tus cosas, yo las mías. Tú no eres quien para llamarme la atención, porque hay mujeres que son así. Sus maridos les dicen, ¿y vos? Vos hazte pues. Vos quieres así, o sea, terribles. Y hay maridos que no permiten. Vos cállate, yo sé lo que hago. Vos qué sabes. Y vienen a la iglesia, levantan las manos y cantan, inclusive diezman. Pero sus matrimonios están divididos. Ahora, cuando venga el Señor, dos encontrará en una cama. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos personas separadas. No que se hayan divorciado, sino que no están unidas como el Señor así lo ha requerido. Entonces el más consagradito se va y el otro se queda. Amén. Si nos vamos al contexto de las 10 vírgenes en Mateo 25, pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes entran a las bodas? Las vírgenes que tenían aceite. Las vírgenes que tenían aceite también tenían su lámpara, que ese es el conocimiento de la palabra, que es la palabra en sí. Entonces, las que estaban preparadas entraron y las que no, se quedaron. Y según la parábola, Jesús mismo les cierra la puerta. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Les dice, no te conozco. Pero Señor, no te conozco, así de simple. Entonces puede haber en un matrimonio el siguiente problema. Uno de los dos cónyuges es el que se prepara, es el que hace lo necesario por vivir la palabra. Entonces esa persona se va. ¿Y qué pasa con el otro? Sencillamente no quiere. ¿Por qué? Porque seguramente tiene un conglomerado de ataduras. Tiene un conglomerado de resentimientos, odios, celos, desconfianza y una serie de cosas. Y se queda. Pero sabiendo estos contextos de la Escritura, esta persona no hace nada. ¿Por qué? Porque no le interesa el Evangelio. Es cristiano, es cristiana, sí, pero no tiene la fuerza necesaria porque su vida está pues súper atada. Cuando Jesucristo los resucita a Lázaro, ¿quiénes se acuerdan de ese pasaje? Se mueven la piedra y Jesús dice, Lázaro, ven fuera, ¿no es cierto? Y Lázaro sale. Así sale. ¿Y cuál es la primera orden del maestro? Desatadle y dejadle ir. Amén. En una pareja matrimonial puede haber un Lázaro o una Lázara. ¿Cuál debería ser la actitud del otro? Desatarle y dejarle ir. Pero esa comunicación a veces no existe en un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque este matrimonio se ha llenado de resentimiento, se ha llenado de odio, se ha llenado de una y otra cosa. Entonces, cuando venga el día del rapto, desgraciadamente, uno de los dos se quedará. Ahora, si los dos están mal, pues los dos se quedan. Y eso creo que no queremos. Debemos ser responsables y no. ¿Por qué? Porque debemos tomar muy en serio lo que es la palabra. Aquí vemos un juicio. Un juicio. El que está en la voluntad de Dios se va. El otro se queda. Así de simple. Ahora, ¿por qué estoy hablando del contexto del rapto? ¿Por qué? Porque en el verso 26 lo dice, como en los días de Noé. Así será la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo. Así se manifestará. Tendría que darse situaciones sociales muy similares a las del día, a los días de Noé. ¿Cuáles eran estas situaciones sociales, pasajes sociales? Primero es la maldad. Y hemos estado hablando muy seguido de la maldad del hombre. ¿Cómo es posible que violen a una niña y después le saquen los órganos? ¿Cómo es posible que un viejo de 70 viole a su nieta de 5? Y así sucesivamente. Podemos ir nombrando actos intolerables de maldad.
que sí, evidentemente la ley los ha de castigar, los han de meter a la cárcel, a los violadores en la cárcel también los van a violar, en fin, eso es otro tema, sino que la manifestación de maldad. Hoy en día no se puede confiar en la niñera, no se puede confiar en una escuela de niños, no, meten hasta las mismas que enseñan son las torpes, las que los pegan, en fin. La maldad ha llenado el planeta. Entonces la característica de la cual Jesús dice será como en los días de Noé, esa maldad. Otro, la belleza. Las mujeres eran hermosísimas en ese entonces. Y hoy en día con tantas revistas de modelaje, hay chicas, chicos totalmente preciosos para los ojos humanos. Esa es otra señal. Mientras más glamour existe, más pecado, más promiscuidad. Entonces los días de Noé eran incontrolables, ya no se podía. Y otra de las señales, toda carne había corrompido su vida, su cuerpo. Y la corrupción hoy en día en cualquier sociedad del mundo es a todo nivel. Entonces por eso les hablo del rapto. Por eso les estoy hablando a tiempo a aquellas personas que están atadas a diferentes cosas. Y aquí hago hincapié en los matrimonios. Porque qué pena sería, hermano, te has casado, hermana, y uno de los dos se quede. Debo añadir, hay de las que crían en aquellos días. Siempre sucede cuando existe una separación de la pareja matrimonial, siempre la mujer se queda con la guagua o con las guaguas. ¿Por qué será? Porque ya está estigmatizado el hombre dice que es descuidado, dice que es parecido al perro, no sé. O seguro se va a buscar otra, e inmediatamente el estigma y dice, no, la mujer siempre tiene que quedarse con los hijos. Y ahí empieza una lucha legal, ¿no? que el varón también quiere acceso a los hijos, en fin. Son cosas a veces que suceden. Y eso es porque hay egoísmo en la pareja. Y ni por su hijo, ni por sus hijos cambian. El egoísmo, ¿no? Ya yo soy así y punto. Entonces, todo eso, ¿qué hace en un matrimonio cristiano? Destruye. Destruye, hermanos, destruye. Y lo que el Señor quiere es reconstruir lo que está destruido. Por eso más adelante dice, oye, acordate de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que ha pasado con esta mujer? Y aquí hablamos de algo más profundo. Hace un momento hemos hablado de las cosas personales de cada miembro del matrimonio. En este caso, Dios es fiel con Lot. Porque desde que los ángeles llegan a Sodoma, le hablan directamente a Lot. Le dicen, mira Lot, vamos a destruir Sodoma. ¿Sabes? Saca a todos tus parientes. A todos. Inclusive Lot va a los novios de sus hijas y no le creen. Lot, fiel, predica la palabra y dice, mira, van a destruir Sodoma. Y nadie le cree. Entonces, sal con tu familia. ¿Y qué era su familia? Era su mujer y sus dos hijas. Y sus dos hijas tuvieron un comportamiento atroz después. Atroz, o sea, ya súper escandaloso. Ya habían sido dos ñatas de esas terribles. Al tipo de Sodoma siempre al viejo lo hacen emborrachar. En otras palabras, lo violan, se engendran hijos. Terribles estas dos chicas. Pero Dios, por fidelidad a Lot, la salva. Y eso incluye a su mujer. Y aquí el énfasis es, ¿no? Cuando el Señor está haciendo el relato del arrebatamiento, poniendo como ejemplo los días de Noé y los días de Lot, y cambia de tema y dice, mira, acordate de la mujer de Lot, acordate lo que le ha pasado. Esta mujer tenía la oportunidad de correr por la llanura hasta llegar a la ciudad de Zoar, porque esa es la instrucción.
El ángel le dice a Lot, mira, le dice, corre en esta llanura, no mires tras ti, no sea que perezcas. Hasta que llegues a la ciudad de Zoar, no destruiremos Sodoma, a fin de que tú estés a salvo. Entonces Lot era anciano y era viejo. Empieza, y en ese proceso su mujer se da la vuelta. Cuando ya estaba a punto de alcanzar la ciudad pequeña, la ciudad de Zoar, se da la vuelta. Y aquí viene, hermano, usted hermana puede ser muy fiel con el Señor, y Dios le va a conceder la salvación de toda su familia. Y aún así, por las ataduras, por eso estoy enfatizando las ataduras, esta mujer se da la vuelta. Y cualquiera de sus familiares que podrían estar atados a cualquier cosa, podrían en el último momento, cuando ya estaban a punto de lograrlo, darse la vuelta. Y el hecho, hermano, a ver si analizaremos. Hacia allá estaba la ciudad de Zoar, y estaban yendo su mujer y su esposa. ¿No? ¿Y qué hizo esta señora? Se dio la vuelta, sí. ¿Qué gran pecado puede ser ese? Es el pecado de desobediencia. Porque la orden textual del ángel era, no mires tras ti. ¿Y qué quiere decir no mires tras ti? No te des la vuelta, pues. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios puede ser tan legalista? ¿Puede ser tan exagerado? Esos son los burladores. Está exagerando, ¿cómo? Pobrecito, la va a mandar al infierno. Sí, pobrecito la mandó al infierno. Porque a Dios se le obedece, no se le cuestiona. Y de ahí los burladores dicen, no, qué exageración. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿para qué compara Jesús los días de Lot con los días del rapto? Para que se tome en cuenta solemnemente que Dios es así de detalle. Y que no cualquiera puede hacerle oídos sordos. El que le hace oídos sordos, pues va a tener su consecuencia. Ahora, ¿qué pasa en otras iglesias? Iglesias donde manejan a patadas las profecías. ¿Qué van a hablar de este detalle así? Teniendo la oportunidad, ya estaba a punto de lograrlo, se da la vuelta. Y no es otra cosa que las ataduras. Y te vuelvo a recordar unos conceptos básicos de la atadura. La atadura no te deja hacer la voluntad de Dios, se va a oponer a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios global para todos nosotros es que nos vayamos en el día del rapto. Amén. Entonces las ataduras se han de oponer porque tienen vida propia, porque son espíritus inmundos. No te van a dejar. Y eso es lo que pasa con esta mujer. Cuando estaba a punto de lograrlo, lo echó a perder, y por la eternidad. Que no te suceda. Uno puede estar buscando esa fidelidad. Yo he aconsejado a muchos de ustedes: tu hijo, una desgracia; tu marido, otra desgracia. Tú pues, tú séte fiel. Dios va a conceder la salvación. Pero ¿qué tal si en el momento uno de se da la vuelta, se quedó? Por eso dice, 2 estarán en el campo. Ya es una norma, hermano. De 2 solo uno se salva. El uno es tomado, el otro es dejado. 2 estarán en el molino. ¿Qué quiere decir? Que están haciendo la misma actividad. Uno es tomado y el otro es dejado. Y por eso dice, 2 estarán en una cama, que se refiere a un lecho matrimonial. Amén. El Señor no deja escapar ningún detalle. Y dice, uno es tomado y el otro es dejado. Entonces esto debe llevarnos a reflexión. Matrimonios, acordate de la mujer de Lot. No seas tan descuidado, tan descuidada. Los maridos, tibios, lo que sea, tienen un 60% de responsabilidad delante de Dios, de su matrimonio, de su mujer, de sus hijos.
Cuando sus hijos se casan, ya no son responsables de ellos, pero sigue siendo responsable de la esposa. Me refiero al marido en especial. Pero ¿qué pasa? El marido anda más despistado. El marido está con la mente en cualquier lado. Entonces la mujer pues será la que persevere. Amén. Y no puede decir definitivamente la salvación es personal, que mi marido haga por su cuenta. No, haz lo justo. Y si él no persevera, bueno, tendrá su justa retribución. Muchas mujeres cometen el error, sus maridos tibios y se vuelven tibias. Su marido que no le importa, a su mujer lo mismo. Y dicen todavía descaradamente, es que tengo que sujetarme pues. A mi marido no le gusta comer solo, por eso no vengo al ayuno. ¿Cómo es posible? Usted es de su harén, ¿qué es? Sultán es su marido, ¿qué pues? ¿Qué es? No, es que por no crear problemas. No, y cada justificativo que raya en lo absurdo. Y no es otra cosa que las ataduras que están operando de forma razonable. Y esa razón solamente te la crees tú. Como había el caso, ¿no? Vamos a la iglesia y ¿quién va a cocinar, digamos? Pues no comes ese día, pues. Pero ¿cómo no voy a comer? No, pues. ¿Se da cuenta? Entonces la servil esposa tiene que quedarse para cocinar. Si su marido es así, pues cocine en la noche, pues. Déjeselo huevo con arroz. Comida es comida, le dices, ya está. Entonces hay formas. Pero cuando hay ataduras, dice, ay, no se asusta, no, me va a mostrar sujeta todo el día. Claro, como el tipo había sido un sultán, entonces hay que, en relación a esa cosa que está temblando, hay que atenderlo. Y no debería ser así. ¿Cuántas veces les dije, haga respetar su condición de cristiano ante sus hijos, nietos, ante el presidente, ante la presidenta? Haga respetar su condición, que nadie le moleste los días domingos en la mañana. ¿Cuántos de ustedes hacen respetar eso? Difícil, hermano. Y eso es porque hay ataduras que no les permiten. ¿Y cuántas veces he puesto el ejemplo, ¿no? Del cumpleaños del hijo, del cumpleaños de la cuñada, justo domingo en la mañana? Justo. Y cómo el diablo entreteje la trampa. Justo domingo en la mañana. Justo. Que mi hijito tiene que exponer, que mi hijita tiene justo domingo en la mañana. Y no quieren aceptar que son ataduras que operan a nivel razonamiento. Y la persona se acostumbra. Por eso muchos de los presidentes, como si nada, se faltan 2 domingos. ¿Sabes qué es como si nada? Como si nada. Pueden dejar de venir un mes. Claro, es que no les hace falta, pues. Cuando vemos la parábola del Lázaro y el rico, ¿qué dice el rico? No tengo necesidad de nada. Ya soy rico, ya tengo riqueza, todos los días como banquete, y lamentablemente se muere. Y recién valora, tarde. No, entonces muchos están como ese rico. No tengo necesidad de nada, por eso no se congrega, por eso no ora, por eso no lee, por eso no ayuna, por eso muchas cosas. Porque supuestamente está usted enriquecido, supuestamente. Entonces vea el daño que le está causando las ataduras que usted mismo tiene. Otra cosa, nadie te puede atar. Amén, tú no puedes atar a nadie. Uno se ata a las cosas que quiere porque quiere. No puedes decir, no, yo me estoy atando a mi mujer porque no puedo vivir sin ella. No puedes hacer eso. Uno elige, por ejemplo, los que juegan jueguitos.
ellos se atan. A los que nos gustan series, El Buen Doctor, El House, en fin, nosotros nos atamos. Y después de eso ves el Flash, el Flecha Verde, y hay cantidad interminable de series. ¿De quién depende? De vos. Tú te atas. Cuando sale del margen de la voluntad de Dios, tú te atas. No puedes echar la culpa a nadie. Por eso, vuelvo a repetir por 10ª vez, las ataduras actúan a nivel razonamiento. Y en el razonamiento normalmente nos autojustificamos. Normal es eso. ¿Qué vas a aceptar así nomás una llamada de atención? No aceptan. Entonces, ellos están atados a esa mala costumbre. Es una mala costumbre. ¿De quién depende? Como decía Isaías 52, verso 2, rompe tus ataduras de tu yugo, de tu cuello, rompe. Tú puedes romper. Amén. Ahora vamos a la peor parte, hermanos. Hasta aquí en el rapto decimos no, reflexiona y tienes que salir adelante. El Señor ha dado un arma poderosísima para romper toda ligadura de impiedad. ¿Hay ligaduras de impiedad en tu carácter? Claro que sí. Sabes, tú eres una persona muy intolerante. Eres una persona extremadamente impaciente. No toleras así nomás. Y eso te perjudica. Eres una persona muy violenta con tu boca. De todo gritas, en otras palabras. Te la pasas gritando, de cualquier cosa andas gritando. Y eso no está bien. Por eso Isaías te recomienda, párate, límpiate el polvo y soltá tus ataduras. Vámonos a Isaías 28, verso 22. Ahora pues, no os burléis. ¿Está conmigo en la lectura? ¿Para qué no hay que burlarse? Vuestras ataduras. Nuevamente el profeta nos hace saber que sí estamos atados. Y el burlarse hace que la atadura se apriete más. Amén. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Yahvé de los ejércitos. ¿En qué momento en este verso nos habla del rapto? En ninguno. Pero nos está hablando de la destrucción que viene. Y hacemos una pequeña secuela profética. Después del preciso instante del rapto, cuando se abre el 6º sello, vemos que la ira del Cordero empieza. Y ahí la humanidad empieza a ser destruida ya con desastres visibles. Por ejemplo, mis hermanos, la segunda trompeta. La segunda trompeta, ¿qué es? Es una gran montaña ardiendo en fuego que cae sobre el mar. En términos científicos, ¿qué es? Un asteroide. ¿Amén? Y es una gran montaña, dice Juan, es una gran montaña. Seguramente va a caer en uno de los mares, ya sea el Atlántico, el Pacífico, el Índico. Ahora, la consecuencia de ese impacto va a causar un desastre natural incalculable. Va a causar cantidad de tsunamis, que seguramente van a ser olas de 50, 70 metros de alto. Y no va a ser uno, van a ser varios. Haga nomás la prueba, usted agarre una piedrita a su bañador, lance. Se van a generar varias ondas así. Y va a ser exactamente lo mismo. Y con la fuerza que ha de caer va a evaporar toneladas métricas de agua,
que eso va a ser vapor, eso no va a desaparecer. Va a ser vapor que los vientos han de llevar por aquí, por allá, y las lluvias van a ser a nivel inundación. Aparte van a morir millones de peces, van a morir. Y cuando el cadáver empieza a hincharse, tiene tendencia a salir a flote. Las costas de los países alrededor de este tremendo impacto van a estar pestilentes porque la carne de pez hiede en un así con el calor del sol. Enfermedades, hermano, a no dar más. Y recién estamos en la segunda trompeta. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser tal destrucción. Pobre ser humano. Y encima ahí está ya la persecución de la bestia. Ya la bestia empieza a capturar a aquellos que no lo acepten como Dios. Y va a hacer lo necesario para que lo acepten como Dios, o si no, los ha de asesinar públicamente. ¿Y ustedes creen que van a ser asesinatos? No, los van a escarnecer. Por decirle, no va a esta mujer allá. ¿Aceptas o no aceptas? Muy bien, la van a descuartizar a su agua delante de ella. Si hoy en día vemos las noticias, cuando existe Cruz Roja Internacional, cuando existen derechos humanos, a una niña de 5 años la violan y después le sacan todos sus órganos. Y eso se lo hace. Las hordas de la bestia van a ser hombres llenos de demonios y demonios en sí. Porque si revisamos Apocalipsis capítulo 9, cuando nos habla de la quinta trompeta, dice que cuando se abre el pozo del abismo salen espíritus o salen langostas, dice, ¿no? Que van a oscurecer el sol. Si oscurecen, quiere decir que son visibles. Porque en este momento un espíritu inmundo es invisible. Entonces, cuando son visibles, los podemos ver, pues. Pueden crear una sombra. Y es como sucede en los días de Noé. Los ángeles que dejaron su propia morada, que son invisibles, se hicieron visibles e engendraron hijos a las mujeres. Amén. Entonces, cuando dice la palabra que saldrán estos espíritus a forma de langosta y oscurecerán el sol, van a ser visibles. Y ahí sí se va a ver la grotesca forma: dientes de león, cara de mujer, cabello de mujer, cuerpo de escorpión, alas de murciélago, o sea, formas grotescas. Esas formas son las formas reales de los demonios. Y eso van a estar en las calles y lo certifica la palabra. Cuando ese ejército grande y poderoso vaya, dice que la gente se va a poner pálida de miedo. Los hombres van a gritar como mujeres. Porque cuando pase ese ejército, lo que fue un Edén va a quedar como hojarasca. Y eso obviamente el burlador dice: no creo. No, eso no va a ser así, que Dios va a hacer algo, ¿no? Es el famoso avivamiento que dicen muchos, ¿no? Dios no va a permitir, Dios ama a muchos, no va a permitir que su iglesia se quede. Grande será la sorpresa cuando se quede. La palabra lo certifica: 2 estarán en una cama, el uno es tomado, el otro es dejado. De las 10 vírgenes, 5 entraron, 5 se quedaron. Entonces tarde será. Y todas esas cosas han de ser visibles. Y encima los desastres naturales. Y después viene la gran estrella que cae, llamada Ajenjo, y cae sobre las fuentes de agua dulce. El agua va a estar contaminada, ni siquiera va a haber agua. O sea, va a ser un desastre, va a ser un caos. Por eso dice, ¿no? Isaías dice: he escuchado que viene destrucción de parte de Yahvé de los ejércitos. Y se refiere a eso. Pero ¿qué hace el burlador? Dice: no creo. No, en aquella iglesia hablan de prosperidad.
y hablan de que el Señor no va a permitir. Es más, en esta otra iglesia dicen, el momento del rapto Dios te va a completar tu santidad. Imagínate. Seguiremos nomás en nuestros adulterios, fornicaciones, borracheras. Cuando venga el Señor, me va a completar mi santidad. ¿Se da cuenta? Hoy así se maneja la doctrina. Y muchos, por no perder adeptos a sus iglesias, les hablan cosas infladas, para que ese pobre creyente crea que porque deja su diezmo ya está su lugar asegurado en el cielo. Entonces todo ese tipo de cosas hacen los burladores, menosprecian. Por ejemplo, cuando Pablo testificaba de la resurrección de Jesucristo, los filósofos griegos, porque Pablo predicó mucho en todo Grecia, se burlaban. No es que se reían delante de él, pero en sus corazones decían, esto es ridículo lo que está hablando este. ¿Cómo va a resucitar una persona? ¿Qué testigos hay de que haya resucitado? Entonces eso hacen los burladores. Los burladores menosprecian lo que dice la veracidad de la palabra. Y por eso dice, no, el burlador se le va apretando las ataduras. O sea, no hay que burlarse, hermano. Una cosa es que no conozcas, otra es que no entiendas. Pero a raíz de eso no digas, no creo que esto sea así. Jamás hagas eso. No lo hagan si lo has estado haciendo. Porque el hecho que usted no crea en la profecía o no la entienda, eso no quiere decir que la profecía se va a ir deteniendo. La profecía es inexorable, sucede, está pisando, y el que se quedó atrás, se quedó atrás. ¿Cuántas veces lo dije? El que cree en Cristo debería creer en el gobierno de la bestia. El que cree en Cristo debería creer en la marca de la bestia. Debería. Porque el que cree en Cristo cree en la palabra. El que cree en Cristo debería creer que el mentiroso tiene su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Debería creer. El que cree en Cristo debería creer que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. ¿Y quiénes son las obras de la carne? Los mentirosos, contenciosos, celosos, fornicarios, adúlteros, borrachos, los inventores de males, no van a entrar al reino. Deberían creerlo. Pero el burlador, ¿qué hace? No creo que sea así. No creo, no. En esa iglesia es mejor, sí. Son más amorosos los hermanos. ¿Sí? Bendiciones te mandan, en todo momento están bendiciendo. Te apareces después de 3 semanas y dice, qué bendición verte. Yo los riño cuando se aparecen después de 3, por eso ya no quieren volver. Pues ¿cómo es posible? ¿Cómo eres tan sinvergüenza? ¿Cómo te vas a aparecer después de 3 semanas? Tienes que ser responsable para tu vida espiritual. No le voy a estar diciendo que es una bendición verte. Para nada. Amén, mis hermanos. ¿Se ha entendido? ¿Se dan cuenta lo riesgoso que es burlarse? Y eso, ¿quiénes se burlan? Los que están atados. Aquellos que no le dan importancia a la Escritura. Aquellos que minimizan. Hermana, hermano, ¿la mentira es pecado? ¿Sí? A ver. Eso no es. ¿Y por qué sigues mintiendo? Hermano, hermana, ¿el odio es pecado? ¿Sí? ¿Y por qué sigues odiando? Hermana, hermano, ¿el resentimiento es pecado? Sí. ¿Y por qué lo sigues haciendo? ¿Te das cuenta que no tienes fuerza? Tu vida está atada. Estás atado. Digas lo que digas. ¿Tú que crees que con venir el domingo ya estás libre? Hoy has recibido un conglomerado de instrucciones que deberías ponerlo por obra, que deberías practicar. Hermano, hermana, ¿la falta de perdón es un derivado del odio, sí o no? ¿Y por qué sigues odiando a tu marido? Es que me ha decepcionado. Ya, pues ya está. ¿Para qué lo escoges vos?
dicen los zoólogos, dicen que nosotros los seres humanos somos el animal más desarrollado, pero somos animales. Y dice, oye, esto dicen ellos, cuidado, me estén echando la culpa, ¿no? Dice que las hembras, o sea, en este caso las mujeres, escogen a su marido, escogen al que le va a engendrar hijos. Dice que la hembra es así. Por eso en muchas especies se pelean entre los dos pajaritos, ¿no? Se sacan plumas, y la hembra escoge al más fuerte. Entonces usted pues escogió a su marido, según las reglas zoológicas. Ahora que escogió mal, ya ni modo, ya está hecho, ya está firmado. Ya no se puede hacer mucho, usted lo escogió, ni modo. Tiene nomás que conformarse y decirle, Señor, dame conformidad. Resulta que mi marido es una patada al hígado, pero dame conformidad, porque no quiero quedarme, Señor. No quiero quedarme, no puedo estar decepción tras decepción, dolor tras dolor por cosas triviales. Porque no se ha acordado del día del aniversario, porque no se acuerda de mi cumpleaños, porque no sabe cuántos hijos, cuántos años tiene mi hijo, ¿no? Y cositas así que les resienten, que les hacen sentir mal. Entonces, Señor, no, yo he elegido, ya ni modo, pues, pese que me han dicho no. Siempre hay alguien, Dios siempre te dice no, de alguna forma. No, pues. Ahora vamos a practicar toda esta palabra. Oye, es importante que reconozcas tus ataduras. ¿A qué me refiero? ¿Qué te ata en esta vida? ¿Qué? ¿Plata? ¿Cosas materiales? ¿Preocupaciones? ¿Qué te preocupa de tu familia? ¿Qué te preocupa? ¿Que tu hija se enamore y se embarace? ¿Eso te preocupa? ¿Que tu hijo se vuelva un delincuente, un pandillero? ¿Eso te preocupa? ¿Qué es lo que te ata a esta vida? ¿Qué? ¿Sentimientos? ¿Cosas materiales? ¿Qué es lo que te ata? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? Como este es un ejercicio espiritual, tú vas a romper las ataduras para que estés más libre y así tengas la oportunidad de profundizar un poco más tu vida espiritual. Amén. Recuerda, las ataduras se oponen a tu vida espiritual. Las ataduras no te dejan crecer. Por eso las personas dormilonas no crecen como debe ser. Yo le digo, a ver, a los dormilones, ¿cuántas horas lees la Biblia, si es que la lees? ¿Cuántos capítulos por semana, digamos, si es que lees? Estoy seguro que estás empezando a leer y clavas la cabeza, el pico, como quieras decir. ¿Sí o no? A ver. Podrían decir, sí, pastor, me pasa esto. Muy bien. Hay solución. Hay ayuda. Amén. A ver, los que se saben, pues los que se duermen. A ver, intenten leer la Biblia. Lee nomás el capítulo 20 de Éxodo. No le vas a entender nada. Porque está luchando por estar despierto. ¿Qué quiere decir? Pesadez. Entonces, ¿qué te dice? Rompe tus ataduras. Levántate. Ponte de pie. Sacudite el polvo y rompe tus ataduras. O cuando estás aquí, estás pensando en, ¿estará mi marido comiendo? Digamos. ¿Mi santo hijo habrá podido encontrar la olla del arroz? Se preocupa. Si como la olla del arroz fuera, ¿no? ¿Habrá comido? Tiene que ir, no vea, a su trabajo. Así, tonteras. Cosas que nada tienen que ver, no son relevantes. Son cosas insípidas. ¿Estás de acuerdo en practicar? Si quieres practicar, reconoce pues, que estás atado, porque de otra manera no te va a servir.
Y vamos a aplicar lo que dice Isaías 52, verso 2. Rompo mis ataduras, vas a decir. Ataduras sentimentales, ataduras sexuales, por si acaso. Las ataduras sexuales no necesariamente se dan por el contacto físico, se dan primero en el corazón. Amén. ¿Cómo enseña Jesús sobre el adulterio? Cuando miras y codicias a esa mujer, dice, ¿qué has hecho en tu corazón? Ya adulteraste con ella. Uy, los varones chequeadores a no dar más. Por nuestras hormonas tenemos ojo de sapo. Las hormonas, pues. Ahora le va a decir a su mujer, es que hija, mis hormonas no. Se puede controlar en el Señor. Ahora su mujer le va a decir, andate con esa, un sopapo encima. Tampoco pues, tampoco uno tiene que saber ayudar al minusválido, al enfermo. Por ahí ese hombre tiene un espíritu de lascivia, saber ayudarlo, no lo va a despreciar. Amén. Son cosas que se debería dar, no es nomás enojarse y decirle andate con ese y se empiezan a escapar. Y el pobre marido tiene que estar detrás, ¿no? No te vayas, hija, no te vayas. No, es cosas inmadureces, no. Y estamos hablando de personas de 25, 30, 35 años que actúan de una forma muy, muy irresponsable. Cuando tú ves un problema en tu esposo en relación a las cosas que mira, en vez de criticarlo, en vez de humillarlo, ayudarlo pues. Ayudarlo. Cristiana eres, ¿no es cierto? ¿O no eres cristiana? ¿Hay alguna esposa aquí que sea mundana, que no sea cristiana? Yo les conozco a toditos aquí. Todos son cristianas, bautizadas inclusive. Deberías ayudarlo. Pobre hombre, tiene problemas. Y cuando tu mujer tiene una boca de hipopótamo, también ayúdala. Pobre mujer, tiene problemas. Sí, porque cuando nos encontramos boca a boca, la boca más grande gana. Entonces ayúdale, ya no discutas con ella. Es una forma muy sabia de cerrar su boca. Y cuando te esté gritando, hazte gas. Te va a gritar del tercero al segundo piso, al primer piso te va a seguir gritando. Escápate. Es una forma de ayudarle. Porque cuando le discutes, eso no acaba. Y ahí vienen las heridas. Se han dicho cosas. Se han insinuado cosas. Han sacado cosas del pasado inclusive. ¿No? Y eso duele. Y es mejor evitar. Amén. Así que nos pondremos de pie. Y vamos a orar con toda soltura. Y los que están atados van a decir, Señor, yo reconozco que hay ataduras en mi alma. Y ya no quiero estas ataduras, Señor. Son ataduras de este orden, ataduras económicas, ataduras materiales, ataduras sentimentales, ataduras sexuales. Señor, y rompo en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Amén. 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 Y sencillamente aplicamos la palabra. Rompe tus ataduras. Te concientizarás y después ayunarás y seguirás rompiendo ataduras. Seguirás rompiendo yugos de esclavitud. Seguirás soltando tus cargas de opresión, tus grandes preocupaciones. Padre bueno, bendito Dios, todos conmigo. Estoy aquí, Señor, después de escuchar tu palabra, palabra que me exhorta, palabra que me alienta, Señor. Yo quiero ponerla por obra en este momento. Señor, reconozco que hay ataduras sobre mi cerviz. Mi alma está atada, Señor.
reconozca a qué está atado. Hable con él, hable. Le doy 5 minutos, hable. Estoy atada a esto, a esto, a esto y a esto. Háblele atadura sentimental, material, económica, ataduras sexuales. Dígale: Señor, estoy así. Este es mi problema. Entre tanto, yo intercedo por ti. Bendito Santo, fluya, fluya tu Santo Espíritu, Señor, abriéndonos el entendimiento, Padre, porque no podemos tolerar más las ataduras que tenemos en el alma. Señor, tú nos has dado las pautas para ser libres. Señor, queremos palpar esa libertad en el nombre de Jesús. Y fluya tu presencia sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre cada una de mis hermanas, Padre. Fluya y fluya y fluya, Señor, y fluya en el nombre de Jesús en cuanto ellos te confiesan qué tipo de ataduras tienen, Señor. Y fluya tu presencia, Padre Santo, Padre bueno. Fluya y fluya en el nombre de Jesús, derramando poder, derramando tu gracia. Fluya, Señor, fluya. Y brans camarabaralarandiribirisqui narabarobra. Mirasna, aleluya, bendito itnaskamban baralarandara. Santo yurunsimach narabaraolara. Bendito itnaskema maralarandiribiristamaralarandará. Hamamayurun larandara obra. Obra, santo, 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 maravilloso y branskama ignasayarolarandará. Fluyendo, fluyendo, mi Señor, mi Dios, Santo, Salvador, sustentador y branskama, aleluya. Fluyendo, 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 Ibran Sama, Padre, Vitnaskaman Virebaralarandara. Santo, 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 Hamamayorolarandiribirisquima Baralarandara. Derramando, Señor, de tu gracia, fluye, fluye, fluye. Santo, 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 Hamamayorolarandara. Reconozca, hermano, hermana, sin temor, entendé que Dios conoce tu condición, sabe que eres polvo, y el polvo siempre comete errores. El polvo siempre se equivoca. El polvo se extravía. Ayúdame, Señor. Tengo el poder en Cristo. Tengo el poder, Señor. Hoy quiero ejecutarlo. Hoy quiero ejecutar ese poder. Y vamos rompiendo, hermano. Nombrando tu clase de atadura. Y rompo así en el nombre de Jesús. Rompo. Vamos, vamos, abóquese a lo suyo. Rompo en el nombre de Jesús. Señor, mis ataduras sexuales, rompo mis ataduras así. Habla de lo que tienes. Mis ataduras materiales, rompo en el nombre de Jesús. Señor, mis ataduras sentimentales, rompo en el nombre de Jesús. Mis ataduras económicas, Señor, rompo en el nombre de Jesús. Vamos, vamos rompiendo. Y si tienes 2 tipos de atadura, igual, las nombras y las rompes. Las nombras y las rompes en el nombre de Jesús. Oramos al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, para que el poder del Espíritu Santo restaure por completo tu vida, tu familia, tu hogar y cualquier herida que tengas en el alma. Que Dios en Cristo Jesús sea contigo. Recuerda, Jesús viene muy pronto por ti. Prepárate en santidad, pensando en que hoy puede que Jesucristo venga por su iglesia. Y no olvides que debes guardar tu salvación con temor y temblor. Que Dios te guarde.